Es de preguntar. Ah, mira, sí, ya sé. Tienes que decirlo. Yo quiero preguntarles por qué te. Ah, sí. Pero escucha a mí, no escuchas a Taylor. La persona acaba de esperar. Nadie también. Que la persona puede esperar y nadie también. Yo no me dice la persona. No. Ayer me explicó una amiga, no sabía. Yo, me dijo, ¿quién? Y yo, Yo le dije la primera vez que dije la persona. yo abrí eso. No, mira, Dani. Me falta de inclusividad, hay gente que tiene COVID. No sabes si son. Yo hace 12 años. No me comentaron. Hay gente que se cuida. Sí. Ella va a captar, le pasas el Se ve mejor cada como vez más. si Le puedes Oye, ahorita caliente. es como todo un doctrina. Ahorita que traigo de que traje y te me siento como el propósito de los. Son las mangas. Ah, no, sí, están abajito. Era la bolsa. Al lado de la bolsa que es. ¿Me puedes cambiar a Dani? Te pueden cambiar y ya nomás te conectas. O sea, es que no quiero pero tipo, Like a Barbie. Barbie Denise Merkel. Eres Barbie Denise Merkel. es que tranquila, ahí está llegando. Voy a llamar y no se va a poner así hacia el escenario con la camiseta. Es la de Gala. A ver, la de Gala Billy. Se va. Siempre son lo que tú siempre ves. Se me Falta que le hagamos el sonrido. Que no que te paguen. Sí, pero de caso, ¿cuándo van a poner toallitas húmedas en el baño? Cuando Desde la el pagan, Wacas, toilet paper. Propuesta. Fíjense que mi personaje pues traigo una impresora de datos. Que tenía los imprimes y ya como de que el equipo usa Canva y de que lo imprime. se contesta de que te tenían preguntado para exponer unas cositas. O Creo que aplausos. Sí, sí. Los aplausos a la moderadora de aplausos, aplausos. para poder también. Ya,
No había visto que ya había inglés. Ya lo Buenas tardes. Bienvenidos al tercer y último diálogo de la semana electoral, Diálogos FLDM, la participación ciudadana. Durante esta semana hemos tenido la oportunidad de escuchar y debatir ideas pensadas por funcionarios públicos, candidatos y la misma autoridad electoral. El día de hoy es turno de 4 de nuestros más destacados estudiantes expresar sus ideas, aportar opiniones y demostrar habilidades de diálogo y comunicación. La Sociedad de Estudiantes de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey tiene como base también la confrontación de ideas y la innovación. El tema principal de esta mesa de diálogo es la importancia de la participación ciudadana, ya que sabemos que el proceso electoral recae y tiene sus raíces en la elección y el voto informado. Nos complace presentar a los estudiantes Gerardo García, Esperanza García Cirilo, Francisco Carreño y María Díaz. A continuación, explicaré el orden de participación y el formato del presente diálogo. Hoy, con anterioridad, se sorteó el orden de participación de cada uno de los presentes. El orden será el mismo y será el mismo que el del acomodo, de derecha a izquierda. La primera etapa de diálogo es la presentación de cada uno de los participantes. Para esta etapa no se mide el tiempo. La siguiente consta de 5 preguntas en total para cada uno. La primera y la última de estas será la misma. La segunda, tercera y cuarta se alternarán. Todas las respuestas tendrán una duración máxima de 3 minutos. Es importante aclarar que después de cada participación se abre un espacio al público y a los demás participantes hacer un comentario o pregunta. Sin más, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Daniela Lerma y voy a estar moderando este diálogo. Para comenzar, la primera etapa será conocer un poco más sobre nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Esta etapa no tiene tiempo, entonces responderán su nombre, semestre, materias favoritas o área del derecho que les guste. Y además, si han participado anteriormente en un proceso electoral. Podemos comenzar desde Esperanza. Bueno, hola a todos. Yo soy Esperanza García Cirilo. Me pueden decir con toda confianza. Estoy en segundo semestre aquí en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y mis materias favoritas han sido Historia y Civil. Y nunca he participado en un proceso electoral. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Carreño. Estoy en cuarto semestre. Materia favorita creo que ha sido teoría política. Y pues he participado en el proceso electoral pasado. Bueno, yo soy María Díaz Castañeda, estoy en todos los semestres todavía. Ya he participado en un proceso electoral, creo que es mi tercero, uno de presidente, otro de gobernadores y ahorita pues presidente. Hola, buenas tardes. Yo soy Gerardo García, estudiante de cuarto semestre. Mi materia favorita yo creo que Direcciones de Pensamiento Jurídico, tercer semestre. Y esta es mi segunda vez participando en un proceso electoral. La última fue en 2021. De acuerdo, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es una pregunta introductoria. Esta será la misma para todos los participantes y es la siguiente. Tendrán 3 minutos para contestar cada uno. ¿Qué entiendes por participación ciudadana dentro del contexto de un proceso electoral? Pues bueno, la participación ciudadana en un proceso electoral puede ser desde votar, que es la más obvia, hasta informarse. Creo que la participación abarca diferentes aspectos de la vida de una persona, en especial durante un proceso electoral. Y yo creo que la etapa, hace unos días tuvimos un diálogo de varios maestros y mencionaba el maestro Roble, que se me hizo sumamente importante, que una gran parte de participar es informarse. Entonces, informarse cuántas boletas va a haber cuando vayamos a votar, quiénes son nuestros candidatos, cuáles son sus propuestas,
se me hace que como ciudadanos es una de las maneras más fuertes que tenemos de involucrarnos, porque sin información involucrarnos es sumamente difícil. También parte de la participación ciudadana, en mi opinión, es estar presente. O sea, puede sonar muy obvio, pero ir a los eventos, porque muchas veces, o sea, hay diálogos de candidatos. Por ejemplo, hace poco hubo uno del alcalde a la ciudad de Monterrey, y una amiga me comentó, por ejemplo, que le daba flojera, o que se interponía mucho en sus horarios que tenía de clases o hacer ejercicio o lo que sea. Entonces, a pesar de que se dificulte, yo creo que en procesos electorales es sumamente darle prioridad, porque a final de cuentas, más que una obligación, es un deber que tenemos de informarnos y de involucrarnos. Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué entiendes por participación ciudadana dentro del contexto de un proceso electoral? Bueno, para mí, como ya mencionó mi compañera, la participación ciudadana ahorita en el proceso electoral puede que parezca que empieza por el hecho de informarnos acerca de los candidatos y sus propuestas. Obviamente, pues participar activamente, ya sea votando por el candidato, simplemente no dando el voto, pues es suficiente. Sin embargo, creo que no hay que cerrar los ojos al hecho de que la participación ciudadana debe también existir pues, en el periodo que es electoral. O sea, los 3 años de gestión tenemos que estar no solo conscientes de qué están haciendo pues, las autoridades actuales, sino cómo se están desempeñando respecto a sus propuestas hacia la realidad cambiante que ha tenido pues, la sociedad desde el momento en que los eliges hasta pues, las próximas elecciones, porque no se trata nada más de pues, quedarte con las propuestas que te están, pues, bueno, que te buscan como en candidato para saber por qué deberías de votar por ellos, sino saber el desempeño si verdaderamente es aquello que te prometieron o si pues simplemente fueron pues palabras vacías. Pues yo, más allá de que sea, como cómo se refleja un ciudadano dentro del proceso electoral, lo veo como una intersección entre lo que es el estudio de la historia de un partido, de un político en específico, de nuestros valores cívicos y nuestra identidad política como seres humanos. Creo que es como dije, un deber cívico de nosotros como votantes, como mayores de edad, porque pues efectivamente el INE no nomás es para ir al antro, también tiene un propósito bastante concreto que es otorgarnos el derecho al voto. Y si nuestra democracia pues está conformada por ese voto, es nuestra responsabilidad hacerlo un voto informado. No solamente que "Ay, me gustó este partido o me gustó la canción de este o el discurso de este", sino es verdaderamente tener un estudio y una comprensión de cuál es el contexto histórico del partido, cuál es el contexto histórico del candidato, cuál fue su proceso para llegar allá, al punto donde han estado, tanto de Maines, de Xochitl y de Sheinbaum, o de los diputados, de senadores, etcétera. Y también dónde estoy parado yo. Porque muy fácil es irnos por la tangente de que ahí es que todo el mundo me está diciendo que no vote por este partido, o de que qué flojera votar por ese otro partido, o por la oposición, que si soy chayo, que si soy hippie, que si soy cualquier cosa, eso no importa. Por algo es el voto libre y secreto. Y gracias a eso nos permite a nosotros votar según nuestra identidad y nuestros ideales. Yo no voy a votar a un candidato que no se alinee con mis, ¿cómo se dice?, morales, con mis éticas y con mi pensamiento y con lo que yo creo que debería de ser añadido tanto al presupuesto como a las decisiones en mi país. ¿Saben? O sea, es realmente ponernos a estudiar y no nada más cruzar una X en una boleta o anular el voto porque no nos haya gustado uno. Bueno, yo agregaría a las respuestas anteriores nada más el tema de no solo informarnos, como bien lo decía María muy bien, es también opinar. O sea, creo que muchas veces como jóvenes podemos creer que pues, no tenemos mucho que aportar en el debate público cuando realmente sí tenemos bastante que decir en ese tema. Entonces es informarnos, pero también expresar lo que opinamos, ir a los eventos desde luego. Y pues yo también diría que desde cierto punto de vista, parte de la participación, sobre todo desde mi punto de vista, es reconocer lo individual de nuestro voto. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, quiero votar por esta candidatura a la presidencia, pero no necesariamente por el mismo partido para una diputación o una senaduría. O sea, es mi voto, que es lo que a mí me gusta de ese proyecto político en particular, y reconocer que pues, es una decisión personal
y desde luego que tenemos derecho a informarnos para sacarle el mayor provecho, pero también a comunicar eso. O sea, creo que también es como fomentar esa cultura de reconocer la importancia de mi voto, no el voto en el sentido colectivo. Entonces, pues eso también es bien importante, no solo en la etapa electoral, sino como decía Paco, pues también esto dura 6 años en el caso de la presidencia y la participación no se acaba el 2 de junio. De acuerdo. Antes de continuar la segunda pregunta, se abre el foro por si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los participantes. Si no, podemos continuar con la siguiente. A partir de esta pregunta, las siguientes fueron sorteadas. Se constarán de dos preguntas distintas. Una se responderá de este lado y la otra de este lado. Comenzaremos de este lado. Para Esperanza y Francisco. ¿Cuál es uno de los retos o problemáticas que identificas dentro de la juventud al momento de querer involucrarse en el proceso electoral? ¿Y cuál crees que sería la manera de afrontarlos? Bueno, para mí creo que parte principalmente del interés que podemos llegar a mostrar o tener nosotros como jóvenes, por lo mismo que pues han mencionado, o sea, muchas veces hay eventos, no nada más fuera del libre, sino aquí mismo en la libre que pueden pues, observar que a pesar de que somos 200 y pico alumnos, pues a pesar de que pues, es como un diálogo entre nosotros, pues esperaría que estuviera como que un foro más abierto en el que podamos compartir ideas de, a lo mejor no por quién vas a votar, pero pues de cómo vemos la actualidad en el panorama democrático. Entonces, siento yo que muchas veces se nos hace más fácil pues simplemente irnos a nuestra casa, ver qué comemos, lo que sea, pero el hecho de que para poder participar se tiene que estar pues en esta comunidad, el hecho de que cada uno prefiera hacer una actividad individual antes de abrir este panorama, pues dificulta el involucramiento en primer lugar en lo que pues deberían de ser estas pues elecciones como sociedad. Yo también creo que parte del por qué hay falta de involucramiento, falta de participación entre pues, mis compañeros, mis amigos y pues, los jóvenes, es porque se siente, o de lo que hemos platicado, por ejemplo, en clases de teoría política, un cierto sentido de determinismo. Como no importa lo que yo diga, no importa lo que yo piense, las cosas van a ser de una cierta manera y se acabó. Pero la verdad es que esas ideas como que siento que están un poco plagadas de un sentido de superioridad, como si ya la política, involucrarse y el partido estuviera todo pues podrido. Creo que fue la expresión que usó una vez la doctora Lourdes. Y francamente creo que más allá de todo lo que está mal, hace falta salirnos un poco de nosotros mismos, de nuestra persona, de el internet también, porque siento que a veces tenemos una tendencia de caer mucho en lo que está pasando allá afuera y no tanto en lo que está pasando aquí, en mi casa, en mi escuela, en mi comunidad, mi ciudad, mi estado, mi país incluso. Entonces creo que vale la pena que veamos las cosas no desde un sentido como mundano, sino, como bien lo mencioné mis compañeros, como parte de un deber cívico, de un honor que tenemos todos y es algo con lo que tenemos que cumplir. Muchas gracias a ambos por su respuesta. La siguiente pregunta para Gerardo y Mariano. Considerando que la representación es uno de los objetivos principales de la función pública, ¿consideras que debería haber una serie de requisitos formales, como una preparación académica en específico, para poder ejercerlo? Y de hacerlo, ¿cómo podrían estos balancearse con la función representativa atendiendo la realidad social de los mexicanos? Es muy buena pregunta, la verdad. Y aquí creo que me voy a exponer un poquito de mi identidad política que les decía. Pero la realidad de los hechos es que el voto es de más bien, el derecho a votar y ser votado es un derecho que no se le discrimina a nadie. Y por más que nosotros queramos exigir un grado de estudios o un grado de dominio de un idioma, entiendo de dónde viene ese sentimiento, entiendo que viene de un deseo de que pues no se haga una aberración de la imagen de algún presidente o de un diputado, pero también tenemos que estar de acuerdo que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que nosotros. Para esto,
mencioné lo que era el estudio de candidatos de historia pasada de un solo candidato de un partido, y les quiero contar, para este ejemplo, el caso del Michis. El Michis fue un diputado local de San Luis Potosí que hizo una de las reformas más transformadoras de lo que era de la reinserción social para personas que habían sido privadas de su libertad por cometer un delito. Y él fue de sus primeros y más grandes impulsantes. ¿Por qué? Porque él es expandillero. Sus compañeros, que también tenían mismos grados de estudios y dominaban 3, 4 idiomas, no fueron quienes abocaron por este tipo de reformas, fue él. Así que les digo, no se trata de que un grado de estudios nos enaltezca más o menos, sino de una comprensión de la situación del país. ¿Yo para qué quiero a alguien muy bien estudiado, pero que al final no va a hacer nada por nosotros? ¿A qué te suman doctorados, qué te suman maestrías si no tienes una pasión por lo que estás defendiendo? Entonces, ahí es donde entra el de que, pues, déjame estudio a mi candidato. Otro ejemplo de esto es Xochitl. Si la verdad tu visión de emprendimiento y de superación personal viene desde una perspectiva como de trabajo duro y de negociar y escalar hasta arriba para poder salir adelante, Xochitl podría ser una candidata para ti porque esa es su historia, pero no sabrías eso si solo vieras los debates. Es de verdad ver y analizar de dónde viene cada persona. Por eso, el poner un estándar de este derecho creo que sí sería bastante hasta violatorio de los derechos humanos, pero también entiendo de dónde viene una preocupación porque no se pierda esa elegancia que tiene el presidencialismo, por lo que propondría entonces una cámara de asesores que sí estuvieran, por decir, más allá preparados que el presidente, ¿no? O sea, todo rey tiene su confidente, a su asesor, porque el presidente no tendría si es que no les maneja el ruso, el chino, el inglés, o sea, me explico, que no debería de negarse este derecho de ser votado solamente porque tu historia de atrás no te permitió salir adelante en ese sentido. Gracias. Yo le daría otro enfoque distinto, bueno, otro rubro a la pregunta, porque creo que la parte de un grado mínimo de estudios, lo dijo a la perfección María, yo no creo que sea como una medición necesaria. Ahora, en cambio, por ejemplo, si un tipo de persona con cierto título debería de estar en cierta profesión, por ejemplo, pues esa concepción antigua que se tenía de que solamente juristas deberían de estar en el Congreso y cosas por el estilo. Esa es otra parte muy importante de la teoría. Voy a confesar que yo antes sí creía eso. O sea, yo antes se denomina como le dice la doctora Lourdes el Justin Monopol, o algo así, históricamente, o sea, los abogados en el gobierno. Pero la verdad es que, o sea, me di cuenta que no, o sea, la representación y precisamente, pues, por ejemplo, el tema del Congreso, la pluralidad de opiniones y de experiencias y de técnicas nutre el debate democrático y la gobernanza también. O sea, una experiencia personal, por ejemplo, en los últimos 2 años yo estuve en el gobierno de San Pedro, en una secretaría, que es la unidad de gobierno para resultados, que era contrario a lo que yo me esperaba. O sea, es una secretaría puramente técnica. O sea, yo me acuerdo de la primera sesión del consejo que tuvimos, y pues todos presentándose, no, pues que yo soy ingeniero técnico, había un otro abogado, pero yo soy contador, entonces por decirlo, yo estoy en prepa, pero el chiste era por eso, precisamente porque es un trabajo sumamente técnico, o sea, vienen absolutamente todo, avances de proyectos estratégicos, cuántos árboles han plantado, porcentajes puntuales de absolutamente todo lo que está haciendo el municipio, y ahí es donde me doy cuenta, pues, las distintas profesiones y los distintos estudios realmente son súper importantes para el gobierno. Si pues un municipio de un país no me puedo llegar a imaginar. Entonces, en ese sentido, más allá también de no necesitar un grado de estudios mínimo, en ese caso, como dijo María, también pues entender que, por ejemplo, en el caso de los diputados o los senadores, pues el hecho de que la persona candidata no sea abogado o abogada, pues eso no necesariamente es un aspecto negativo. O sea, realmente necesitamos opiniones de muchas cosas en el Congreso local y en el Congreso federal. Entonces, pues yo creo que eso también es bastante importante. De acuerdo, muchas gracias por sus respuestas. Abrimos el foro por si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, para María y para Jerry, en cuanto a edad, también pondría un requisito, ¿no? Según yo en presidencia es el único donde necesitas tener que más de 30, 26 años.
¿Qué opinan de eso? ¿No? Hola. Bueno, sí, mi pregunta era esa, que en cuanto a requisitos, pero ahora de edad, ¿qué opinan? Y pues que en presidencia, según yo, es el único donde se pide cierta edad. ¿Qué opinan acerca de eso? A decirte por qué no te digo yo. Pues no quiero irme con la tangente de decir que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero creo que la juventud, o sea, no tanto como un requerimiento de edad, o sea, no estrictamente, o sea, no creo que debería incluir, porque también sé que el pensamiento joven, por ejemplo, en lo que es el Senado para diputados es muy importante, porque luego sucede que puede que estén haciendo refinerías a lo bruto, pero pues lo que es necesario son energías limpias, me explico, o sea, son prioridades que puede que un sector de edad le dé que el otro no. O sea, es muy fácil que sería un canto, alguien así viejísimo, porque gritamos. No sé, bueno, que un diputado de tipo 65 años proponga como, perdón, proponga lo que es el Afore, el INS 40, que, pues a nosotros jóvenes es de que, pues, ¿qué es eso? O sea, bueno, si alguien aquí sabe qué es el INS 40 y el Afore, ustedes muy bien, qué padre por sus papás, sus abuelitos, pero el voto joven sí es necesario, por ejemplo, para tener lo que son iniciativas culturales, deportivas, de investigación, becas, cosas que igual no preocuparían tanto a un candidato más grande. No creo que la edad debería de ser como un factor determinante tan importante, pero por ejemplo, no te la regresaría la pregunta de debería de ser un candidato con tanta edad, pero sí ha sostenido algún otro cargo público. Ha sido senador antes o ha sido alcalde, gobernador antes. Porque pues ahora sí que el diablo va a saber más por diablo que por viejo, porque pues ya lleva rato en la política. Que si un chamaquito de 18 años gana, qué padre. Pero que si ese chamaco ya ha sido gobernador de Tlaxcala, de Chiapas, de otros lados, o sea, que ya lleva consigo cargando experiencia. Es a lo que voy. El valor es la experiencia, no precisamente algo tan concreto como la edad. Exactamente igual, o sea, básicamente, o sea, no es como la edad, digamos, no es el único parámetro fijo para sacar la experiencia. Puede haber experiencia previa para bien y para mal. Yo sí creo que es necesario, por ejemplo, en el tema de un órgano representativo amplio, como lo es, por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados, pues ahí sí es importante porque debe de haber decisiones, mientras que un diputado de 60 años sabe bastante de negociación política, por ejemplo, que es importante pues en el trabajo legislativo, pues a fin de cuentas los jóvenes también tienen otros intereses, porque pues, a fin de cuentas el país de mañana es de nosotros y el presente también, pero va a haber un punto, probablemente en el que pues el de 20 algún día yo voy a tener 60 y el de 60 ahorita pues no estable, entonces va avanzando progresivamente y el país eventualmente pues el país es igual, los que cambiamos somos nosotros, entonces los jóvenes tienen que aportar eso también. Yo también he pensado eso últimamente, por ejemplo, no tanto en el tema de México, pero en Estados Unidos. Biden, por ejemplo, pues si yo sí fuera miembro del Partido Demócrata, me causaría demasiado ruido que pues el candidato tenga 82 años. ¿Por qué? Porque la agenda no es tan compatible con no sé, son otros factores, pero es un tema bien complicado que no sé cómo lo arreglar. La verdad es que no sé cómo contestar eso, pero yo sí creo que es importante tener de las perspectivas jóvenes, pero valorar la experiencia de los que ya están, porque a fin de cuentas, pues es gente que sabe y gente que puede aportar muchísimo, que los jóvenes a lo mejor todavía no hemos vivido esas cosas. Bueno, a mí me preguntaste. Considerando que México, la mayoría, bueno, es mayor la población joven que puede ser los adultos de tercera edad. Concuerdo con mis compañeros la parte de que muchas veces ese requisito que está fijo no demuestra verdaderamente lo que necesita el puesto o la posición, pero también considero que a veces las malas prácticas se aprenden estando pues en esta escalera que es el poder llegar a ser candidato para la presidencia dentro de un partido político. Entonces, entiendo la parte de que obviamente darle a alguno de nosotros estudiantes
la posibilidad de que llegue a ser presidente, pues obviamente va a prender muchos focos rojos, porque vas a decir, no está preparado para muchas veces nada de lo que va a ser competente si a duras penas y por lo menos yo hago la tarea. Entonces, pues hay que considerar obviamente, ¿no? Que esa persona que va a estar en ese puesto debería estar acompañado, como ya dijeron, de dos personas con experiencia, con el conocimiento suficiente. Entonces, pues no veo con malos ojos eso de que alguien joven pueda estar, pues, fungiendo las funciones del presidente, siempre y cuando, pues, reconozca sus deficiencias y, pues, con los brazos abiertos, pues, dé lugar a que las personas que saben más de ciertas situaciones le van a ir a ayudar, pues, obviamente sin dejar de lado el hecho de que, pues, él es el presidente, no se trata nada más de estar de cara para afuera y que las personas con experiencia sean las que tomen las decisiones, simplemente con ese enfoque nuevo que puede tener una persona joven, pues tratar de dirigir los asuntos para, pues, el país de mañana. De acuerdo. Por acá también tenemos otra pregunta. Hola a todos, pues como que somos los más grandes aquí, yo creo. Les una pregunta para no decir ayer y aquí a María, porque fue la que se los preguntaron, pero voy a contestar todos. A mí sí me preocupa mucho en cuestión, no estamos hablando de la edad, sino en una preparación educacional o en una preparación política a quienes lleguen a cargos públicos. O sea, sí me da pena que el presidente no sepa hablar inglés. No necesito ruso, del partido otro idioma. Pues es vergonzoso como un Peña Nieto que no sabe ni hablar inglés y pretende hablar. Con el actual AMLO, pues está peor. Entonces, para mí una preparación, aún a pesar de que no sea abogado, que todos son abogados, pero una preparación intelectual de universidad, yo creo que debería ser un requisito para cualquier candidato que se postule a cualquier puesto público. No menosprecio a alguien que quiere ser influencer, que ahora es la nueva moda de adquisición económica, que veo que les va súper bien, que si yo hubiera pedido, yo también me hubiera dedicado a eso, pero en un país o en una ciudad, no solamente se trata de arreglar mi parque, por ejemplo, no se trata de arreglar todos los parques de San Pedro, o no es por ahí, o sea, hay más allá como es una seguridad, o sea, en la época, no les puedo decir que en mi época, porque si no me voy ni atrás, pero mataban a los policías en la rotonda de Calzada, o sea, estaban así tal cual y caían, muchos, en la época de Mauricio Fernández, antes de que él sucediera. Entonces, sí creo y sí. Quiero salir de la carrera y comprar un departamento. Le digo, digo, pues a lo mejor el FOMPE, independencia, entonces, pero es algo muy difícil. Por eso una participación ciudadana en quien va a gobernar es fundamental. Gracias, mamá, por tus palabras de motivación. Pues más, o sea, como dijimos, de que más allá de la edad para contestar tu pregunta, sí se trata de experiencia adquirida y de que es el derecho a ser votado no es, o sea, no es algo que se puede modificar con un CV, no es como el derecho al agua, está dentro de nuestra propia constitución, es a ese nivel. Son cosas esenciales que por ser mexicanos tenemos, no importa de dónde vengamos o qué estudiemos.
En un país donde más del 60% de las personas viven en pobreza y un 20% de ese 60 vive debajo de la línea de pobreza, yo creo que llegar a estudios, ¿cómo se dice?, universitarios puede que sea un poco duro, más allá, si no decir imposible. Ya hay veces donde el profesionalismo que se encuentra en escuelas públicas no es el mejor de todos. Sigo sosteniendo mi respuesta de que no se trata de edad, sino de cómo respondemos y de cómo construimos esas soluciones que se nos están presentando a un país, pero teniendo una balanza entre tantas edades con tantas edades, porque no puedes tener efectivamente un Senado lleno de veintiañeros, porque pues no, pero como tampoco deberías de tener una política o un gabinete lleno de personas arriba de los 60 años. Y pues luego pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, el debate de TikTok, que más de la mitad del gabinete de senadores y de la Casa de Representantes tienen arriba de 65, 70 años, y no solamente se están quedando dormidos a plena conferencia de prensa, que eso es algo que sí pasó. Mitch McConnell, el señor tiene como 80 y cacho de años, pero se le fue la onda y los otros así. Pero no entendieron el debate que se trataba de las redes sociales, mientras que pues los asesores, si se veía en los videos del pleno, se estaban volviendo locos porque contestaran cosas bien, porque ellos sí eran quienes estaban entendiendo el tema del cual se estaba debatiendo, pero no los diputados propios que habían sido electos. Creo que sí debería de haber un balance y si se consigue por medio de lo mismo que es la representatividad democrática, porque creo que si yo digo aquí de que "Ay, vamos a votar por alguien joven, tipo de 30, 35, aquí en este salón el Tomás Moro de la Facultad Libre de Derecho se va a votar a favor, pero si me voy a una junta con mis tías o con sus amigas, señora, creo que la respuesta va a ser contraria, que quieren a alguien con experiencia, educado, en la política, que tiene colmillo, y me explico, o sea, al final, tristemente sí es una ver quién gana, pero para eso es lo que es el voto, el voto informado, el deber cívico de informarnos y votar acorde a quien creamos que es la mejor persona, pero no votar porque tenga un título universitario, porque pues AMLO también tiene uno, de acuerdo, aunque le haya tomado 14 años en cumplirlo, y ya parece el pollo también, ¿no? Y sí, o sea que no se trata de tu elección y de tu identidad con pues, el buffet político que se encuentra. Eso. Yo también creo que otra parte que tenemos que considerar en ese análisis es lo que debe hacer el propio político y el propio gobernante. O sea, supongamos, si yo mañana me lanzara para gobernador, que no tengo ninguna intención de hacerlo algún día, pero si me lanzara, pues yo sabría, por ejemplo, que si yo me encargara de la economía del Estado, se cae el Estado. Pues no puedo hacer ni una suma. Entonces, rodearse de gente con experiencia que sí pueda hacer ese tipo de cosas. O sea, en ese caso, si yo estoy promoviendo una agenda joven, para ciertas cosas que necesito alguien con experiencia, dejarse asesorar. Creo que eso es algo que se ha visto recientemente en unos aspectos, por ejemplo, pues, digo, no que defienda mucho la administración estatal, pero pues también tienen un poquito de todo en el gabinete, o sea, la Secretaría de Inicio, pues, Marta Hernández que Samuel y tienen más experiencia, igual el secretario de Economía, que es por el estilo. Entonces, yo sí creo que es parte de la humildad, digamos, del propio gobernante, del propio político, de decir qué sí puedo hacer yo y qué sí vale la pena que yo impulse desde una perspectiva joven, pero al mismo tiempo, en dónde necesito experiencia, en dónde necesito gente que me ayude a caminar en ese sentido, no que me diga qué hacer, pero sino que me ayude a, pues, dirigir una buena política pública. Entonces, pero obviamente, pues eso está en la persona que elijamos para gobernar, y yo la veo medio difícil ahorita con las candidaturas actuales, pero ese ya será el tema de después. Bueno, tenemos allá una pregunta, ya tendríamos que pasar a la siguiente, pero se va a volver a abrir el foro y puedes volver a preguntar sobre preguntas pasadas también. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, esta pregunta va para mi compañera Esperanza. Bueno, tenemos 18 años, ya que no vamos a votar y estamos entrando en este mundo de la política y cuestiones electorales. Y
ya habiendo tomado, por casi terminando la clase de teoría política, hemos estado hablando sobre cómo tratamos a los presidentes como si fueran reyes, como si fueran lo más acá del mundo, cuando son personas, cuando son como cualquier otro. Y aquí me pregunto y quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tan necesario es que tengamos un presidente como lo tenemos hoy? Que tengamos un presidente, o sea, el sistema, como está ahorita, ¿te refieres al sistema? O sea, sí, que tenga tanto poder y o sí, tal vez no sea tan necesario que tengamos un presidente, pues, es el punto, tal vez solo para cuestiones muy de que en el exterior no creo que tiene tanto poder una sola persona sobre todos nosotros, y porque se lo tiene que mover el mundo cada 6 años por una persona. Pues mira, para contestar tu pregunta, luego se me vino a la mente algo que hemos estado viendo en clase de historia, regresando a la antigua Roma, así en los tiempos de reyes y emperadores. Y recuerdo muy bien que vimos, pues, dos esferas, ¿no? El poder y la autoridad. Y en el momento que falla la autoridad es cuando nace la división de poderes. Y si bien ahora hay mucho prestigio o, pues como tú dices, se nos mueve el mundo por el poder ejecutivo, eso no significa que, o sea, en la práctica puede que sea así, pero en la teoría, o sea, funciona mejor. Entonces, la verdad no sé muy bien cómo contestar tu pregunta, pero yo creo que hay que regresar un poco a las bases, a lo que está escrito, las facultades que tiene nuestro gobierno. Y no sé si iría a confiar, pero tratar de hacer las cosas mejor. Y eso solo se logra cuando participamos, cuando nos informamos, cuando opinamos, como bien lo dijo Jerry. Entonces, espero que más o menos haya dicho algo con coherencia. Gracias. De acuerdo, muchas gracias por sus participaciones y sus preguntas. Es momento de pasar a la siguiente y comenzamos con Esperanza y Francisco con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión de los ejercicios de diálogo realizados en épocas electorales, refiriéndonos a los debates, mesas en los que se han estado involucrando nuestros candidatos? Pues basándome mucho en la experiencia que vimos aquí hace algunos días cuando nos citaron las personas candidatas a la senaduría, creo que la palabra diálogo como que se nos ha estado olvidando, no solo a las personas candidatas, pero también a nosotros, porque desde el punto de vista del registro, o sea, llegábamos y llegaba la gente, ay, aquí es el debate. Pues no, aquí no es el debate, aquí es el diálogo. Y una parte muy esencial de lo que hace al diálogo es escuchar. Y creo que eso es algo que ha fallado no solo en el evento que vimos aquí hace algunos días, sino en general, como que por traer la filmina y que la corrupción y que el Cybertruck es de él y no mío, se nos ha ido un poco la onda de ¿para qué estamos aquí? O sea, esencialmente el diálogo es un ejercicio para rebotar ideas y no lo estamos aprovechando como deberíamos. Sin más, creo que el diálogo es más importante que el debate, porque más allá de aplicar pues técnicas para yo tengo razón, escúchenme a mí, mis puntos. ¿Qué pasa si los puntos de acá son, o sea, se alinean más conmigo o a final de cuentas son mejores que los míos o se complementan con los míos? Y eso solo se puede hacer cuando nos podemos escuchar. O sea, yo veía a los candidatos y me los imaginaba como los caballos en las carreras que tienen aquí, no pueden ver, o sea, no tienen una visión periférica de lo que está sucediendo, y estar tan enfocado en una sola cosa, estar tan en el día, o sea, más que con ganas de dialogar, con ganas de pelear, nos detiene y nos frena mucho. En estos ejercicios electorales vale más la pena, antes de hablar, escuchar. Y si bien es algo que, pues, no hay ningún candidato a quien le pueda decir a la cara estas reflexiones, creo que es algo que hay que exigir también, porque al final de cuentas los candidatos son servidores públicos y están para nosotros y nosotros los elegimos. Entonces, si bien es algo entretenido ver a los candidatos pelearse, pues más que nada a mí me preocupa, o sea, el diálogo, qué pasó con te escucho y me escuchas, etc. Bueno, para mí estos diálogos en esta en estas fechas tan cercanas a la elección, pues tienen dos facetas principales. La primera, lo mismo que dice mi compañera, de que se ha perdido lo que pues, puede ser un diálogo directo entre personas, candidatos, incluso entre mi persona. Siento yo que pues, esta primera faceta sería como buscar un remedio tardío para lo que debería ser la participación ciudadana pues, en el proceso electoral.
ya sea porque vamos a votar en 2 meses y apenas ahorita te estás enterando de qué propuestas o qué piensa el candidato a senador, o pues el hecho de que pues ignoraste los otros 3, 6 años que duran las gestiones pasadas, no sabes cuál es la actualidad de pues el puesto, de tu sociedad, de lo que está pasando pues, en tu contexto cercano, o sea, ya no hablar de lo que está pasando en otros estados, otros pues, países, lo que sea. El hecho de que muchas veces nos ensimismamos tanto en lo que es nuestra cotidianidad, pues dejamos de lado lo que estos candidatos pues deberían de estar resolviendo ya en lo personal. Nombres de mis vecinos conozco máximo de 3 caras. Entonces, el hecho de que no conozca a mis vecinos, no sé qué está pasando en la colonia, pues impide que muchas veces se solucionen problemas que a lo mejor comparten conmigo o que pues ellos no tienen, pero pues yo podría ir a solucionar. Entonces, siento que estos tipos de diálogos, aunque sí tienen una función pues de informar a la gente, de hacer un poco más fácil la comunicación y el diálogo, la participación. Siento que es un poco tarde, por lo menos, no el hecho de que se realicen, sino la participación tardía en nosotros en estos eventos, porque pues ahorita están antes de la votación, porque requieren tu voto de los candidatos, pues está dejando mucho del contexto de los problemas y de las soluciones, pues de lado. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta de esta ronda para Gerardo y María. Durante los últimos años, México se ha caracterizado por tener un discurso de ¿para qué votar si va a ganar tal? En cuanto a la toma de decisiones por nuestro siguiente representante, ¿qué opinas de este discurso y de qué manera consideras que es posible lograr que al ciudadano no le resulte indiferente su voto? Pues yo creo que, bueno, no, más bien lo vimos en clase de constitucional, con el licenciado Iván de la Garza, me acuerdo que nos enseñó todas las fórmulas que se usan para repartir los escaños de representación proporcional, los pluris en el Congreso. No me pregunten cómo se hace el cálculo, porque la verdad es que no son solo de fórmulas y números y dígitos. Pero el punto es que es entender que el voto que uno hace no necesariamente es para esa candidatura en específico. O sea, hay muchísimas otras cosas que dependen de nuestro voto, por ejemplo, las asignaciones presupuestales en los partidos, pues las situaciones por pluris en el Congreso, en la Cámara de Diputados, o también en el caso del Senado, por ejemplo, si yo estoy diciendo votar por una fórmula que no va a ganar, pues a lo mejor está la posibilidad de que alguien de una agenda política que yo apoye termine ahí pues por la minoría o por representación proporcional. Entonces, es entender que el voto es mucho más que ir a votar directamente por ese candidato. O sea, no es simplemente o gano o pierdo, sino puedo perder la elección presidencial, digamos, si yo voté por un candidato o una candidata, pero mi voto como quiera tiene mucho efecto. Tiene efectos reales, visibles, porque, pues, por ejemplo, la Cámara de Diputados no se integra solamente por gente que ganó directamente la elección. O sea, es un cuerpo colegiado que se integra por otros medios en los que se asignan esos escaños legislativos. Entonces, el voto trasciende, digamos, la consecuencia que nosotros vemos inmediatamente de que yo voté, ganó o perdió. Más consecuencias, que pues por eso es bastante importante, y yo lo veo también especialmente importante ahorita pues en estas elecciones, que digamos, bueno, sin meternos en temas de partidos, pero sabemos que hay cierta tendencia favorable hacia un partido político a nivel nacional. Pues en ese caso, si yo, por ejemplo, no estoy muy conforme con lo que propone esa agenda política y yo no voy a votar por esa agenda política, eso no significa que mi voto no va a servir de nada, porque a lo mejor y el resultado presidencial no es como yo lo quería, pero a fin de cuentas, en el tema del legislativo, pues mi voto sí se puede reflejar en eso. Entonces, es parte de entender que nuestro voto es más importante de lo que nosotros. Creo que es necesario para hacer mi punto.
pero haces más estando muerto que anulando tu voto, sinceramente. El anular su voto, oigan, es que estén tirando afuera un derecho que tenemos inherente de ser humanos a cumplir nuestra mayoría de edad, y el solamente anularlo por la excusa de que es que no me gustó ningún candidato, es que no sé por quién votar, es que para qué voto si va a ganar esta persona, es creo que la manera más fácil de desenmascararte como un ignorante cívico ante todo el mundo. No lo digo porque sea así súper enalteciente de que "Ay, es que estoy en todos los cabildos, tomo notos, yo y mira Miguel Treviño acá, compa", no. Lo digo porque es tan importante involucrarte en tu política, no porque o sea, te vaya a, ¿cómo se dice? No quiero que los maestros que estén aquí me lo tomen esto así como definición jurídica cierta, porque no es, lo estoy usando de la manera más burda posible, pero está en tu interés jurídico votar, porque las decisiones que toman allá afuera te van a venir a afectar a ti. Yo sé que no va a, o sea, evidentemente es otra definición, pero haciendo asterisquito, a lo que voy es el estarte atorado en la creencia de que para qué voy a votar si van a elegir a PRI, van a elegir a Morena, van a elegir a tal coalición. Estudia, vamos a ver por qué. Ten estos diálogos, toma estas acciones, o sea, la acción de ir a votar no es solamente entrar a la casilla, dejar tu voto y que te den descuento por la bollita. En X o Y lugares, by the way, Buffalo Wild Wings dan descuentos por la bollita. Sí, eso fue la selección pasada. Pero el tomar acción, tener diálogos con sus amigos, con sus familiares, ahorita por más flojera que les den, es importante que están activando eso de la participación ciudadana, de tengo que ir a ejercer mi voto. El anularlo solamente porque crees que otro partido va a ganar es tirar la toalla. O sea, piénsenlo así desde el principio de clase de historia que nos han dicho desde siempre, hombre, desde 1910, sí, desde 1910. Tanto se peleó para que tuviéramos una constitución así de firme, así las leyes, para tener un buen gobierno, tantos años de pelea, tantos años de asesinatos políticos, ¿para qué? Para que vengamos nosotros mocosos a tirar nuestro derecho, que para eso se hizo el INE, porque preferimos irlo a usar al antro, de verdad. Esa no es la idea de este, por decirte, documento. El voto de verdad es nuestro deber cívico, es nuestro compromiso como ciudadanos, y aunque ahorita los 18 no paguen impuestos, su responsabilidad como ciudadanos mexicanos es ir a ejercer su voto. Si lo anulas, estás mejor muerto, porque no estás haciendo nada, estás haciendo lo mismo. Es cuatro. De acuerdo, muchas gracias por sus respuestas. Se abre el foro, si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ok, perfecto. Continuamos con nuestra siguiente pregunta para Esperanza y Francisco, que es la siguiente. En los últimos tiempos, la globalización ha causado que los mexicanos nos enfoquemos más en problemáticas internacionales que en locales. ¿A qué creen que se deba este fenómeno y cuál sería el enfoque más acertado que toman? Bueno, yo creo que se da este fenómeno de caer más en ver qué es allá afuera, porque es más romántico, ¿no? O sea, te saca de tu aquí, o sea, todos los problemas que me están pasando a mi alrededor, en mi municipio, en mi estado, que si mi economía, que si mi política, que si mi gobierno es una basura. Mejor es más fácil concentrarse, como lo dijo, por ejemplo, María en el debate de Estados Unidos, que se quedó dormido el viejito, o sea, la risa. O sea, es más fácil, pues aquí con la cotidianidad, ¿cuántas veces no chismeamos con nuestros amigos? Ahorita mis amigos están poniendo atención. Pero es mucho más fácil chismear con mis amigos de otras personas a realmente decir, pues yo estoy mal o yo la regué. Es mucho más fácil criticar a los demás o juzgar a los demás, reírnos de los demás, que poner atención realmente a lo que está pasando en mi persona. Es más difícil, es más duro. Y creo que la misma creencia tendemos, no solo como individuos, pero como colectivo. Es mucho más fácil, en especial en esta de la tecnología, ver hacia allá afuera que ver hacia adentro. Y estoy de acuerdo que pues tampoco es una pelea, o sea, tampoco vamos aquí a pelear contra la globalización porque no vamos a ser ermitaños y no vamos a ser nada más México, porque no, o sea, no podemos ir en retroceso. Entonces, si bien es un fenómeno que se da porque es mucho más fácil, de darle cuentas es necesario reafirmar nuestra identidad nacional como mexicanos, ponerle un poco más importancia, como lo han estado mencionando mis compañeros, que si ir a los eventos, que si dialogar, que si preguntar, informarse, opinar. Y aunque sea más duro y de flojera, es imperativo que lo hagamos.
Bueno, pues para empezar, yo no creo que este sea un problema meramente mexicano. O sea, siento que pues, a nivel mundial el hecho de que con las redes sociales, medios electrónicos, pues sea más fácil enterarte de lo que está pasando al otro lado de la frontera, al otro lado del océano, pues eso implica que a cada uno de nosotros nos va a llegar más información. O sea, yo recuerdo que cuando pues, pasó el problema de la Embajada de México en Ecuador, o sea, yo estaba en una fiesta a la 1 de la mañana, de la noche con mi celular y me llegaron notificaciones. Ahí te enteras, o sea, es muy fácil enterarte en cualquier momento de cualquier cosa que esté pasando, ya sea aquí o en China o en donde sea. O sea, eso pues es algo que es tiempo, pues no era tan fácil. Entonces, el hecho de que ahora es más fácil, pues implica obviamente que nuestra atención se divide un poco más en lo que usualmente antes pues se debía enfocar primeramente en lo que había en la ciudad, y ya ni hablar del estado casi casi. Parte también de esta situación, siento yo que es el problema de, por lo mismo, de que tienes contacto con más personas, con más situaciones, pues es más fácil conocer gente que tiene tus mismos gustos, formas tus grupos en internet, tienes tus conversaciones en Twitter de que, pues ganó Rayados y los Tigres, y así se van. Pero a fin de cuentas, no estableces un lazo, pues profundo con esas personas. O sea, eso, le hablas el sábado del partido, ahí quedó, oye, vas a ver el juego, hasta ahí. Cuando se trata de formar, pues a nivel democrático, un grupo, ya sea dentro de la comunidad, incluso ya sea de colonia, estado, lo que quieras decir. O sea, tienes que compartir experiencias no tan superficiales, sino poder entrelazar lo que es tú como persona, tú como individuo, dejar de lado esa individualidad y pues poder formar esta comunidad en la cual tienen un interés común que es verdaderamente relevante, como una vez un partido de fútbol, y pues por lo bueno, ya se me acaba el tiempo, entonces nada más para cerrar, o sea, es esa parte de, como tenemos tanta información, tantas posibilidades de hablar con tantas personas, pues es más fácil para nosotros ignorar lo que tenemos cerca, los problemas que en verdad nos apremian son los que le terminamos poniendo menos atención. Muchas gracias por sus respuestas. Y la siguiente pregunta para Gerardo y María. ¿Cuáles son las mayores problemáticas que identificas dentro del país y cuáles crees que son las cuestiones en las que hemos alcanzado a situarnos mejor en comparación tanto como con otros países como dentro del mismo en épocas anteriores? Uy, así que digas de que ponerme a listar los problemas del país aquí, creo que no vamos a salir de aquí, creo que como dentro de 3 días, si nos podemos a contar minuto a minuto. Pero creo que los más grandes, uno de los más latentes y más obvios es la violencia contra la mujer. Viene obviamente todo lo que es desde casos de abuso sexual, feminicidios, desde hostigamiento laboral, una cultura machista. Eso es un lado. Puedo decir el patriarcado, pero cómo oprime a los propios hombres, tanto de lo que es emocionalmente, de las presiones sociopsicológicas que tiene un hombre al tener al tener que mantener una familia o al deber ser de lo que debería ser un hombre, como que todos esos conceptos, como los dividiría como problemas de género, esos dos, viendo por ambos y por lo que está en medio y lo que no está en el sistema binario. Lo vería también como un grave problema de discriminación interna. Creo que como mexicanos somos las personas más especializadas en poder distinguir qué cosa entra en qué casita y en qué no. Que si estás muy prieto, que si estás muy gordo, que si estás muy feo, que si estás muy burro, que estás... Me explico, creo que como mexicanos somos especialistas en hacer eso y a nosotros mismos al grado que llega a ser un problema sistemático. Aquí en México, de hecho, no sé si estén un poco familiarizados con la teoría del colorismo, que no importa qué tan, o sea, no importa qué tan mestizo sea uno, sino por el literal color de piel que tiene, es como se le va a estar tratando. La prueba de cuando hicieron un experimento, cambiaron de que la foto de un CV de una persona que era blanca a morena y de que empezaron a medir la diferencia de oportunidades laborales.
y fue exponencial. Y más allá de eso, creo que tenemos un grave problema de educación, tanto generacional como interna, educación emocional, educación psicológica, educación social, educación típica, lo que sería los 3, 4, 5 niveles de este tipo de educación básica, superior, me explico, o sea, a veces, a como interna. No, creo que como mexicanos, si bien lo dice Octavio Paz, tenemos un grave problema de identidad. Como somos el resultado de una mezcla de castas tan grande, es muy difícil que un mexicano se pueda encontrar y centrar su identidad y casarla con quienes dentro y fuera de la sociedad. Creo que se podrían empezar a sanar estos 3 pilares de problemas en un sistema básico de educación que los incluya, que nos podemos ahorrar muchas materias o incluir más allá, expandir el horario escolar. Si se incluyeran materias tipo educación emocional, educación sexual, educación donde, o sea, no me estoy diciendo que aprendan a, ya saben, o sea, sino a reconocer actos de abuso, lo que es la intimidad, pero a ti mismo, de que nadie tiene el derecho a tocarte si no tienes, me das que tienes un montón, gracias. Que nadie tiene derecho a tocarte si no les das permiso. Derecho a saber identificar lo que estás sintiendo, de que igual y no quieres llorar, igual y solamente quieres gritar, igual y si un niño está triste, no está enojado, no quiere pelear, quiere que alguien le dé un abrazo. Me explico. Creo que todos podemos, si organizamos un sistema de educación íntegro que formule y ataque estos problemas, tanto lo que son los derechos de las mujeres, de los hombres, de que está bien ser de que su propia persona, y se pueden, y cómo sobresalir de esos problemas, creo que podríamos salir adelante aquí en México. Gracias. Yo diría rápidamente, uno, bueno, voy a decir primero lo que creo que hemos mejorado últimamente y dos, pues las áreas de oportunidad que veo a futuro. Primero, creo que hemos mejorado en el tema de la solidaridad y la conciencia. Por ejemplo, yo hace un año jamás me hubiera visto marchando en la macro un domingo a las 10 de la mañana en línea. O sea, creo que eso es algo ya que vemos más, no normal, pero digamos algo que, ok, a lo mejor me llama la atención y va, o sea, por el lucro, creo que eso es algo bastante positivo que si bien lo hemos cultivado por cosas no tan positivas, es algo que se debe de quedar, se debe quedar para adelante. ¿En qué podemos mejorar? Yo lo resumiría también en el tema político a la conciencia que tenemos y la reflexión que tenemos en torno a la política y al gobierno. Hace rato estaba viendo una nota de que en España salió una acusación de corrupción contra la familia del primer ministro, presidente, no me acuerdo cómo se decía, y llegó hasta el punto en el que dijo él, Pedro Sánchez, yo no sé si es verdad o no, pero en una semana voy a anunciar si renuncio o me quedo. Vamos a pensar, pues, ¿y dónde, o sea, en qué momento, en nuestro contexto actual, esperaríamos eso de un gobernante hoy en día en México? O sea, pasan 1000 cosas más y no tenemos esa reacción del todo. No es exclusivo, no digamos que a nadie le importa, pero sí es como la manera en la que percibimos estas cosas, pues tenemos que mejorar. Una vez di una clase, no me acuerdo cuál, pero que era bien importante que no perdamos la capacidad de susto. Y creo que eso es bien importante en materia política también. No normalicemos cosas que no están bien en el tema político. En el tema estatal, sin meternos en el tema de partidos o de personas, a ver, el hecho de que un político, un servidor público, retenga los sueldos de otros organismos porque no lo apoyan, eso es impensable en otras democracias y no entiendo por qué debería de ser normalizado en nuestra sociedad. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, no es tanto el tema de informarnos, sino también cómo reaccionamos a esa información y ser conscientes de qué es lo que queremos que sea. Creo que de esa manera nosotros mismos podemos, como sociedad, elevar un poco el nivel de la política y del gobierno y pues hacer de ese futuro realmente lo que queremos que sea para México. Muchas gracias por sus respuestas. Se abre el foro, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo. ¿Tienes también?
Quería preguntarle a María sobre lo que mencionaste, sobre la falta de educación y las cosas que mencionaste que continúan en el país, por ejemplo, la violencia. ¿Qué herramientas crees que sean importantes implementar en problemas de violencia y que se tomen en serio? Por ejemplo, hay herramientas como el violentómetro, muchos lo conocemos, pero son herramientas que las personas no toman en serio. ¿Cuáles crees que sean importantes implementar? Eso bien que mencionas del violentómetro es extremadamente necesario. O sea, empezaría por crear como una difusión de la cultura de identificación de violencia, tanto en las casas como en uno mismo. Estoy segura que muchos tienen abuelitas que les cuentan cómo se enamoraron de su abuelo, pero cuando lo ves en el violentómetro dices, ala, ah, mi familia es una víctima. En otros casos no, pero eso nosotros ya lo vemos así, pero porque ya estamos concientizados al violentómetro. Creo que para mínimo empezar a, ¿cómo se dice?, a sanar ese tipo de problemas, sería difundiendo los recursos que tiene el Estado, tanto como son albergues para personas en situación de calle, albergues para personas en situación de violencia sexual en su casa, albergues de menores, quizás tener el apoyo de fundaciones como Fundación 5X, que son fundaciones que apoyan a los niños que salen de la escuela temprano en lo que sus papás salen de la tarde al trabajo. Ese horario considero que es muy importante y les voy a decir porque es más o menos cuando los niños están solos en su casa. Y es cuando más fácil se te puede familiarizar el acercamiento como una pandilla, a cometer actos ilícitos. Como si bien se dice, el ocio es el generador de cualquier vicio. Entonces empezaría por hacer cosas por ahí. Seguiría apoyando lo que es la cultura, tanto el deporte, tanto el arte, la música. Creo que son intereses que para personas jóvenes, para distraerse de lugares como la calle, para distraerse de lugares de vicios, pudieran involucrarse, empezando teniendo más disciplina, teniendo lugares para expresar sus sentimientos, creatividad, etcétera, etcétera. Haría escuelas tanto secundarias como primarias que fueran igual, que cerraran un poco más tarde, en favor de los niños, teniendo igual programas de esa índole. Creo que sería esa creación de ese tipo de fundaciones, la difusión de las herramientas que ya tiene el Estado, incluyendo también centros de rehabilitación social, centros de, no me falta, no sé, ¿cómo se dice? Centros educativos, centros de apoyo psicológico y psiquiátrico. Hay muchas herramientas de las cuales no conocemos. ¿Sí sabían que había un albergue para madres solteras o había una pensión para madres solteras? Yo no sabía eso, me tocó ir al registro público y lo vi cuando fui por el único gratuito. Pero son cosas que conociendo tu estado te da a saber de que, oye, realmente no estamos solos como ciudadanos y que poco a poco nos podamos estar familiarizando con qué cosas y qué derechos nos tocarían si nos encontráramos en esa situación. ¿Me faltó algo de contestar a tu pregunta? Perfecto. Gracias. De nada. Supongo que tengo una pregunta para todos, no va para alguien en específico, y hablamos mucho acerca del tema del desinterés que tiene nuestra generación por la parte política. Pero me gustaría saber qué opinan acerca de un miedo que se tiene, hasta podría decirse heredado, en el tema de la política, porque si bien nosotros estamos hablando de un foro privilegiado y protegido, que es una facultad o un ambiente educativo como una universidad, nuestros padres son productos del algonazo, Tlatelolco, o vaya, México es de los países en donde los periodistas, ahorita que mencionan que investiguen, indaguen, pues sabemos que en temas políticos no es tan fácil y no es como que muy bonito ver que el día de mañana matan a la persona que le sacó de los trapos sucios del político. Y me gustaría ver su opinión frente a eso. No va dirigido a nadie en específico, pero quien quiera contestar, está bien. Pues así que digas, cuando dije educar y de que investigar, ya es su decisión. Creo que si gustan publicar, creo que sería ya el siguiente paso. Libro de crónica por si gustan. Pero cuando me refiero a buscar la historia y como que cada cosa de los políticos sería como para ustedes, si la quieren compartir con otros en los diálogos o en medios de comunicación está bien. Para perderle el miedo a la política creo que es imperativo que nos eduquemos en ella primero, porque pues no te puedes enfrentar a algo que no conoces. Evidentemente, o sea, por ejemplo, ¿quién de aquí, por favor levántame la mano, quién conoce la tragedia de Tlatelolco? Tragedia de Tlatelolco, mamá. Gracias. Tú la viste. Bueno, sí,
directamente hay muchas versiones de esa historia, depende de qué autor leas o qué compares, sobre si fue directamente Díaz Ordaz quien dio la orden para matar a los estudiantes o si fue Luis Echeverría. Igualmente, si fue Luis Echeverría o su secretario de gobierno con el halconazo. ¿Quién fue quien escondió los votos? ¿Carlos Salinas de Gortari o Miguel de la Madrid? ¿Quién mató a Colosio? Les comparto brevemente que eso, o sea, una tía, o sea, una mamá de una amiga de Ciudad de México trabajó en el PRI cuando estaba ese suceso en Tijuana. Trabajaba como parte que head del PRI. Entonces le hicimos, un amigo llevó esa pregunta y nos contestó. Los varios. Sí, esa fue la misma reacción que yo tuve. Bueno, primero lo tenemos que entender y poco a poco, creo que al comprender la trayectoria política y como la historia de cada candidato, nos vamos acercando a la cosa que como que más nos identificamos. Tristemente yo me identifiqué con una persona que no llegó a ser candidata, pero fue una de las dos opciones para la coalición del PRI y el PAN, la que fue la senadora Beatriz Paredes. Creo que su historia es una de esfuerzo, es una de verdad genialidad, es una mujer increíblemente preparada y de verdad casi lloro cuando salió que Xochitl había ganado el debate interno y la encuesta interna. Pero también sé cuál es la historia de Xochitl, sé cuál es la historia de Sheinbaum. Ya sé, sigo investigando la historia de Maynes, pero lo hago con un afán de que quiero saber por quién estoy votando y que sé que al saber ese trasfondo yo ya puedo tomar una decisión ya informada y sin miedo a lo que va a venir. ¿Me explico? O sea, no tiene caso que nos abstengamos de votar por miedo porque al fin y al cabo es libre y secreto. O sea, para eso es. Digo, no sé si allá en los tiempos donde se daban despensas con de que 2,000 pesos en las bolsitas, no sé si les tocó a los licenciados de acá. En allá en esos tiempos cuando eso sucedía, podías tomar la despensa y pues dar tu voto y pues decir, que así vota por el PRI, no sé qué. Ese ya no es el problema, ya no deberíamos de tenerle como que ese miedo a votar y participar en la democracia, porque para participar en ella no necesariamente tengo que ser diputada o senadora, puedo simplemente votar. Y esa es la belleza de la participación ciudadana. Bueno, es momento de pasar a la última pregunta, pero antes me gustaría nuevamente agradecer a nuestros participantes por tomarse el tiempo de construir tales respuestas y también al público por interesarse. La siguiente última pregunta es la pregunta conclusiva y es para todos. ¿Cómo consideras que podría mejorar el proceso electoral para incrementar la participación ciudadana? Pues mejorar el proceso. Bueno. Okay. Eso de mejorar el proceso electoral para mí suena como un monstruo, ¿no? O sea, el proceso electoral suena como algo gigante, algo enorme, pero creo que no necesariamente tiene que partir de yo voy a reformar, yo voy a legislar. Estas van a ser las primeras elecciones y voy a estar en casilla. Mi mamá me va a acompañar en casilla y creo que el sistema electoral puede mejorar desde ahí, ¿no? Desde me meto, me quiero empapar de lo que es, de lo que puede llegar a ser. Y claro, después van a llegar las reformas, pero primero alguien las tiene que exigir. Y la forma en la que les exigimos es estando en casilla, aunque sea de suplente. Y estar ahí, preguntar, informar. Ya sé que da flojera, me da flojera levantarme, pero me voy a tener que levantar y lo voy a hacer con mucho gusto, porque para eso estoy y eso es lo que tengo que hacer. Y mejorar el proceso electoral desde mi trinchera empieza con participar, empieza con aprender y empieza con también reconocer que pues, yo les estoy hablando a ustedes desde aquí arriba, pero pues yo también voy allá abajo. Tengo 19 años, hay mucho que no sé, mucho que estoy aprendiendo, hay cosas que sí sé, pero pues sí, mi aportación sería entrar, empaparse y realmente, aunque sí de flojera y lo que sea, tomarlo como un deber. Bueno, en cualquier debate, ya sea presidencial o senador, es más o menos un parámetro que pues, yo he estado como que utilizando para valorar las respuestas, ha sido que qué candidato verdaderamente te contesta con la solución en vez de decir las causas o la meta.
Y pues nada más aclaro porque yo no sé cómo solucionar eso del problema del proceso electoral. No voy a dedicar a hablar 2 minutos y medio de cuál, en mi opinión, debería ser la meta con estos cambios que hay que sepa llegue a hacer. Bueno, sí, para mí una de las cosas principales con esta desconexión o esta poca participación es esa parte de que nuestra atención está tan dividida que no tenemos relaciones reales con las personas de nuestra comunidad. Considero yo que los cambios que puedan llegar a hacerse en el proceso deberían de buscar que la percepción que tenemos las personas de la política no sea una política individual en el sentido de que ese candidato de ahí me representa a mí, mis intereses, mis preocupaciones, sino que, en mi opinión, sería preferible que pensemos de política como ese candidato representa los intereses de mi comunidad, las preocupaciones de mi comunidad, por el hecho de que muchas veces, hablando de que estamos en un ambiente privilegiado, pues no estaría de más decir que hay veces que cosas que verdaderamente le toca a una autoridad resolver que te afecten a ti, pues van a haber muy pocas en comparación de lo que podrían ver a 2 colonias de ti. O sea, en mi casa no han cortado el agua nunca jamás de estos ya meses. Y pues yo sé que es una problemática muy grande, no nada más pues en las colonias aledañas, sino hay lugares dentro del área metropolitana que si bien les iba a ir a una pipa cada pues quién sabe cuántos días. Entonces, el hecho de que pues esa preocupación yo no la tenga, no implica que pues ese candidato que está votando, bueno, que está proponiendo soluciones para la crisis del agua, les va a ayudar a esas personas, no por el hecho de que a mí en particular no les vaya, no me vaya a afectar lo que está diciendo, pues no implica que no debería de pensar en mi comunidad y en el saber, pues, por quién debería votar que les pueda ayudar a ellos ahorita que lo necesitan, porque pues de uno en uno van saliendo problemas y si no se logra resolver esos que están inmediatos que a ti no te tocan, cuando a ti no te toquen, pues los van a, bueno, cuando a ti sí te toquen, esos problemas van a estar detrás de los otros 10 problemas que no te tocaron, pero pues todavía están por solucionarse. Pues, no, la verdad no tengo una solución concreta para cómo mejorar el proceso electoral. Creo que podría hacerse más eficiente, tipo, como cuando sacas tu firma del SAT, te toman los datos biométricos. Creo que sería más fácil hacer eso que ir a votar una casilla. Sería más fácil para las personas internacionales que están, o sea, mexicanos que están viviendo en el extranjero. Por otro lado, creo que como dije, la participación ciudadana se trata de educación, que en nosotros está pelear nuestra trinchera, como bien dice puede ser como ella, estando presente dentro de las votaciones, informarse personalmente con el INE, y yo, como dice Paco, de que saber qué necesita tu comunidad, actuar en ella. Yo creo también en estudiar la historia de tu candidato y entender el porqué de las cosas, ver los debates. No tiene que ser, por ejemplo, algo aburrido, o sea, no te tienes que sentar en la biblioteca a, a estudiar a tus candidatos. Yo, la verdad, cuando vi el debate, me junté a una casa con unos amigos y hasta hicimos eso un juego, de que vamos a ver cuántas veces Maynes menciona la frase la vieja política. El total fue 15, by the way. Sí. Lo puedes hacer divertido, lo puedes hacer algo social. Y en esa misma como juntada, tuvimos un espacio de diálogo, aunque digan de que, oye, es que es un espacio entre amigos de que no vas a cambiar nada. No precisamente tienes que hacer un magno cambio para hacer un cambio en general. Un cambio es un cambio, puede ser hasta chiquito. Hasta tú te puedes dar cuenta de ciertas contradicciones que tenías en tu cabeza. Yo antes decía, sí, Sheinbaum fue responsable de la línea 2 del metro. Ella y únicamente ella fue responsable de ese caída. A ver, Bartola, la línea 12 del metro tiene ¿cuántos años? ¿Cuántas veces se la ha revisado? ¿Cuántas? Pues no sé qué. Y luego pues investiga y adivinen qué. ¿Quién fue la antecesora de Sheinbaum? Xochitl. Ándale, ¿verdad? ¿No vean eso? Ajá, sí, that's tea. ¿Ok? Cuando digo que te puedes sentar a estudiar y conocer un poco más sobre este proceso electoral, también lo pueden hacer desde una perspectiva ya de derecho, saber de que, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo funciona un amparo contra leyes? ¿Qué están diciendo de la reforma del amparo contra leyes?
¿por qué nos afectaría a nosotros como ciudadanos? Que pues, son factores que, o sea, ahorita, pues, por no se los voy a explicar, pero que sí se los dejo de tarea porque eso de estar constantemente estudiando es algo de nuestra carrera, pero también es parte de nuestro deber cívico si es que queremos estar bien informados de pues, nuestras elecciones. Entonces, Yo diría dos cosas muy en lo específico. Uno es, en este periodo que queda de campañas, que creo que queda un debate presidencial, por ejemplo, y pues el tiempo que queda antes de la primera elección, valorar críticamente lo que se está diciendo. O sea, yo hace 2 semanas fui a un evento de Xochitl, palestino, y pues salí bastante consternado de algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas propuestas que yo en mi mente es, a ver, eso no es competencia del ejecutivo, esto no es viable económicamente, políticamente, jurídicamente. Entonces, valorar, pensar. Y también tengo mis reservas de Sheinbaum y bastantes de Maynes, pero eso es otro. Entonces, valorar la propuesta, o sea, realmente distinguir entre una propuesta que me gusta porque estaría padrísimo que se haga y otra que me gusta y sé que se puede hacer. Entonces, en ese sentido, pues escuchar, sí, si hay eventos, vayan a los eventos, escuchen a los candidatos y las candidatas. El diálogo que tuvimos aquí con candidatos a senadores pues también fue importantísimo. Entonces, aprendan porque ahorita es el momento de entender, escuchar, pero también de cuestionar. Y si no van a cuestionar al candidato, cuestionense ustedes mismos. ¿Por qué yo estoy apoyando esto? ¿Lo apoyo de verdad? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y en ese sentido, pues emitir un voto, no diría voto informado, como siempre se dice, sino un voto sincero. O sea, sincero conmigo mismo de cómo me siento de ese voto. Y se vale sentirse mal de lo que cree. Y la segunda cosa es lo que decía Esper de las casillas, pues involúcrense, o sea, yo esta vez no voy a estar en casilla, la última vez estuve como representante de una de las campañas en una casilla, es cansado, o sea, estás ahí todo el día, pero sí tienes que comer y todo. Esa es o sea, digamos, esta vez voy a ir a votar como persona ordinaria, es decir, no voy a estar ahí todo el tiempo, pero definitivamente, o sea, si pueden involúcrense en las casillas y si vas a votar, lleva gente contigo. O sea, a mí algo que me inculcó mucho esa cultura también es que yo muchísimas veces acompañé a mis papás a votar. Mi papá en la mañana, porque él es super morning person, y a mí en la tarde. Y yo iba 2 veces a la casilla y ahí estaba en la fila y estaba bien interesado en ver cómo se ponía la tacha y cómo se metía en la urna. Eso es bien importante y creo que eso es parte positiva de lo que hicieron mis papás, que pues creo que nosotros también a lo mejor con amigos, en este caso, oye, fuiste a votar, oye, te recomiendo ir a esta hora, ahorita me tengo fila, está muy bien el clima a esta hora, pero ve y vota e invita a los demás a que vayan a votar, eso es bien importante. Yo también he escuchado, por ejemplo, a amigos que, no, pues estoy planeando un viaje me voy a Europa antes del verano y cosas por el estilo, ok, vete el 3 de junio, o sea, haz lo que te toca, y yo no soy yo no soy su papá para decirle, no te puedes ir, pero sí es como cumplir con ese deber de impulsar el voto en nuestro ámbito social, en nuestro entorno comunitario. Entonces, bien importantes los 2 puntos. Muchas gracias a todos por su respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? No, ok, entonces ya podemos cumplir. Para finalizar, les agradecemos a todos ustedes y a nuestros participantes por formar parte de esta mesa de diálogo. En nombre de la Sociedad de Estudiantes, les presentamos este detalle. Bonita tarde. Cuando éramos senadores, sí. Se iba a decir de que no era nada. Sí, enseñando la claro.